Bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto potencial químico, hemos visto propiedad molar parcial, están relacionadas, pero uno es en función de las variables naturales, el potencial químico. Las propiedades molares parciales están definidas en función de T y P. Vimos las relaciones que existen entre las propiedades molares parciales y las propiedades molares del sistema. 3 casos posibles. Y vimos que en una mezcla ideal, el cálculo de las propiedades molares parciales de la mezcla ideal tiene que tener en cuenta el término de composición para la energía libre y la entropía, mientras que para la entalpía y para el volumen molar no están influenciados por la composición de la mezcla ideal. En ambos casos siempre nos quedó la propiedad de la sustancia pura. Entonces, es una práctica usual desengancharnos de todo eso que vieron de termodinámica, porque asumimos que ustedes ya saben cómo calcularlo, porque son de sustancias puras, y enfocarnos solamente en la propiedad de mezcla. Entonces, definimos 2 nuevas propiedades, que las vamos a llamar propiedades en incremento y propiedades en exceso. O sea que el tema es propiedades en incremento, propiedades en exceso y gráficos. Vamos a llamar propiedad en incremento, y lo vamos a llamar delta Z, a la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal, y la propiedad pura. La diferencia, trabalengua, hasta yo me confundo. La propiedad en incremento es la diferencia entre la propiedad y la propiedad pura. Y vamos a llamar propiedad en exceso como la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal. Esto es, en un conjunto grande de circunstancias, lo que me va a importar es medir la diferencia entre las propiedades y las puros para ver solamente el efecto de mezclado de mi sistema. Pero hay otros en donde me voy a enfocar en analizar cuál es la diferencia de la desviación del comportamiento de mi mezcla con respecto al de la mezcla ideal. Esa es la gran ventaja de la propiedad en exceso versus la propiedad en incremento. Esto que se aplica a todas las expresiones tiene su aplicación sobre las propiedades molares parciales. Esto es, delta Z y Z y delta Z sub I molar parcial es igual a Z sub I molar parcial menos Z sub I puro. En la misma forma, Z en exceso molar, o sea, Z molar en exceso, es igual a Z molar menos Z molar ideal y Z sub I molar parcial en exceso, que lo simbolizamos así, es igual a Z sub I molar parcial menos el Z sub I molar parcial ideal. O sea, es la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal
mientras que la propiedad en incremento es la diferencia entre la propiedad y la propiedad puro. En ambos casos yo tengo que distinguir cuál es el comportamiento ideal de la mezcla y entonces tiene una respuesta distinta entre la energía libre y la entropía y la entalpía y el volumen molar. Por ejemplo, en el libro, que debieron haberlo recurrido hace rato, estaba todo esto explicado. Esto viene explicado desde el capítulo en donde plantea las propiedades molares parciales, en las derivadas con respecto a la fracción molar, el método de las tangentes. Acá el método de las tangentes está para mezclas multicomponentes, como fue la expresión que yo había visto, y dice que si el sistema es binario, entonces tenía una interpretación gráfica que lo llamábamos método de las tangentes. ¿Está bien? Teníamos las derivaciones de funciones homogéneas, que ya lo hemos hecho varias veces, y lo que nos interesa a nosotros, que es la propiedad de mezcla, que la llama acá de propiedad en exceso, lo que acá es mixing properties, para nosotros lo llamamos propiedad en incremento. Entonces la propiedad en incremento, que lo simbolizamos como delta Z, acá la llama delta M, es la propiedad menos la propiedad de puros, es la diferencia entre la propiedad de la mezcla y la propiedad de las sustancias puras en la misma condición, mientras que la propiedad en exceso la llama la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal. Entonces, las diferencias de las propiedades y las propiedades ideales, en el caso de la entalpía, la energía interna, el volumen, CP o el CB, no hay un efecto de mezcla. En el caso de la entropía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, la diferencia está dada por logaritmo de X o RT logaritmo de X, y la deducción ya la habíamos visto. Y la propiedad la puedo plantear, que es la ecuación fundamental, como la propiedad ideal más la propiedad en exceso. O sea que lo que aquí me importa como resultado es que lo que en todo momento a mí me va a importar es cuánto vale Z molar. Y Z molar es igual a Z ideal más Z molar en exceso. O sea que si yo logro encontrar cuánto vale esta propiedad en exceso, lo tengo que sumar a la propiedad ideal para encontrar la propiedad molar parcial. Esa es su principal utilidad. Y la propiedad ideal tengo que verla dependiendo de cuál es la variable, porque ahora sí, la propiedad ideal, en el caso de H, E y B, son iguales a los puros, o sea que en el caso de H, ahora ya Z, tengo que distinguirlo, si es H volumen o energía interna, porque H molar, la entalpía molar de mi mezcla es igual a la entalpía ideal de mi mezcla más la entalpía molar en exceso, y la entalpía ideal es igual a la entalpía del componente
la entalpía puro más la entalpía en exceso, porque el delta H molar es igual a 0, porque la propiedad es igual, o sea, el delta H en exceso es igual a 0. El delta H en exceso es igual a 0. El H en exceso es igual a 0. O sea que H molar es igual a H molar puro. Porque no hay efecto de mezcla en entalpía, ni en volumen, ni en energía interna. Mientras que en el caso de la energía libre o la entropía, en el caso de la energía libre o la entropía, la propiedad es igual a la propiedad en exceso más la propiedad ideal, o sea que es igual a la propiedad en exceso más la propiedad pura más RT logaritmo de X. O sea que le tengo que sumar la propiedad en exceso, la propiedad pura, más RT logaritmo de X en el caso de G y A, y menos R logaritmo de X en el caso de la entropía. Las gráficas a partir de este momento, en ese sentido, tanto de las propiedades en incremento como de las propiedades en exceso, dado que son dos diferencias, tienen una característica que es muy notoria. Si nosotros habíamos graficado Z molar en función de la composición XA, y esto es ZM, estos puntos tenían un nombre particular. La intersección de esta curva con los ejes coordenados es, en este caso, ZA puro y este ZB puro. Entonces, cuando yo grafico el incremento, ay, si yo grafico delta ZN, es la diferencia entre esta curva y el valor de los componentes puros, porque es la diferencia entre la propiedad y la propiedad pura. Entonces, en los ejes coordenados, esa diferencia es ese 0. O sea que es una curva que sale de 0 y llega a 0. O sea que esta sería delta ZM. Dado que el comportamiento de las sustancias puras, como si fuera una mezcla de puros, sería un comportamiento lineal, esto es, S sería un Z molar puro, que sería ZA puro por XA
más ZB puro por XB, o sea que sería ZA puro por XA más ZB puro por 1 menos XA, para ponerlo todo en función de una sola composición, como es la fracción molar. La propiedad molar de mezcla como si fuera puros es una combinación lineal, una recta que pasa por los puntos de coordenadas ZA puro, ZB puro, porque si XA es igual a 0, esto es 1 menos 1, 1 menos 0, 0, es ZB, esto viene de punto. Si XA es igual a 1, este término se hace 0 y me queda ZA puro. En cualquier punto intermedio, el Z molar puro es la combinación lineal de las propiedades de las sustancias puras multiplicado por la fracción molar. Entonces, esta curva es la diferencia que hay entre estos dos puntos, es delta Z molar. Es la diferencia entre la propiedad y la propiedad pura. Como la propiedad en exceso también tiene una diferencia que es la de la propiedad ideal, las propiedades en exceso hacen exactamente o tienen el mismo comportamiento que las propiedades en incremento, salen de 0 y llegan a 0. Lo que pasa es que lo que miden es la diferencia con el comportamiento de la mezcla ideal, mientras que las propiedades en incremento miden la diferencia de propiedad con la propiedad pura. ¿Cuál es la ventaja? La diferencia con las propiedades puras está muy clara. Yo voy a analizar solamente el fenómeno de mezclado en la materia, dejando para que en cualquier aplicación que tengan ustedes, evalúen ustedes la propiedad de la sustancia pura, se la sumen a la propiedad y obtengan la propiedad que ustedes necesitan, que normalmente es Z molar. Pero también vamos a ver que a veces es interesante, por lo que nosotros heredamos de ecuaciones de estado, comparar nuestro resultado con el comportamiento ideal. Entonces, para ver la diferencia con el comportamiento ideal, nosotros vamos a hablar de la propiedad en exceso. Entonces, resumiendo, propiedades en incremento y en exceso, las diferencias entre la propiedad y la propiedad pura, la diferencia entre la propiedad y la propiedad ideal, es porque vamos a abocarnos a encontrar las propiedades puras y las de en exceso para encontrar la propiedad que yo necesito, que es la propiedad molar, la molar de mi sistema o la molar parcial de mis componentes en un sistema. Y sus gráficos tienen que salir de 0 y llegar a 0.